Bienvenidos a todos al concurso Conscientenials. Espero que estén muy bien. Estamos felices de que participen y de que juntos hagamos acciones por el cuidado del medio ambiente. Se sumaron más de 56 instituciones, que son como 2.800 alumnos. Muchas gracias por animarse. Les contamos un poco cómo está organizada esta jornada. Primero, para abrirla a la jornada y empezar a introducirnos en el tema, les mostraremos un video que da una mirada local sobre la crisis climática. Después del video tendremos una charla con Nicole Becker, que es la fundadora de Jóvenes por el Clima Argentina, quien nos dará una mirada sobre el problema ambiental y del rol de los jóvenes en esta lucha. Después de eso, Nikki estará abierta a responder algunas consultas. Para ello, puede mandarnos al celular del concurso sus dudas o inquietudes. Bueno, ahora empezamos con el video, espero que lo disfruten. Justamente acá en Tucumán tenemos muchas problemáticas que capaz que uno ni siquiera es consciente o piensa que son lejanas, pero en realidad puede ser de nuestro vecino. O sea, no es casual que hoy en Tucumán haya un incendio en San Javier, o haya inundaciones, o tenemos olas de calor horribles. Entonces todo eso es la crisis climática que estamos viviendo. La contaminación de ríos y arroyos. Por Tucumán están llenos de basurales. En una colilla contamina litros de agua. El plástico que demora más de 500 años en degradarse. Con el objetivo de revertir esta situación, numerosas organizaciones, activistas y vecinos realizan acciones todos los días para... Esta banda surgió en el año 2019 entre un grupo de jóvenes. Bueno, nuestro objetivo principal es el cambio sociopolítico ambiental, es decir, influir en la sociedad y en la gente, pero que también hacer presión en la agenda política, que es donde principalmente surge el cambio. Salvarnos se encarga mucho de la separación de residuos y los primeros viernes de cada mes siempre hay acá en la Plaza San Martín un ecopunto. Juntábamos las colillas para luego mandarla a Mendoza y hacer ecoladrillos. Nosotros ofrecemos hábitos sustentables para poder tomar acción sobre esta crisis climática. Mi nombre es Martín Lepiscopo, soy encargado del área forestal de Fundación Proyungas. Fundación Proyungas trabaja en todo el norte argentino aplicando un programa que se llama Paisaje Productivo Protegido, en el que tratamos de combinar la producción con la conservación del ambiente. Dentro de ese programa tenemos un área que es el monitoreo de biodiversidad, en el que hacemos monitoreo de bosques y monitoreo de mamíferos y de peces y de aves. Fundación Proyungas, específicamente en la provincia de Tucumán, trabaja con muchas empresas citrícolas que dentro de sus propiedades tienen porciones de bosques nativos y trabajamos en la conservación de esos bosques y en la revalorización de esos bosques dentro de las propiedades de las empresas citrícolas. En la actualidad, la planta procesa 46 tipos de materiales, los cuales podemos nombrar papel y cartón, las variedades de sus tipos de plásticos, como ser las botellas, descartables, sillas, los envases de vidrios de sus diferentes presentaciones y también los que serían los RAEs, residuos eléctricos y electrónicos, chatarra, aluminio y textiles. En cuanto a la parte de los residuos orgánicos, lo que estamos implementando aquí en la planta es un compost industrial. Nosotros comercializamos el plástico, por lo general siempre a Buenos Aires, el papel, papeleras habitualmente acá en Tucumán, sino en otra provincia, y el vidrio es exclusivo de la provincia de San Juan. Y frascos para los artesanos locales de la ciudad que ayudan a la economía local. Por eso nosotros, digamos, concientizamos e incentivamos que todos los vecinos hagan la separación, porque son, digamos, muchos los impactos buenos que tenemos por el cuidado del medio ambiente y también generar fuente de trabajo digno.
Lo que hacemos nosotros en el centro de reciclado es la recolección diferenciada. Llega el material acá en el centro de reciclado, los chicos se encargan de hacer la separación de cada material correspondiente, hacen el enfardado como cartón, PET y latas de aluminio, y después se hace el acopio y la venta. Es importante saber de que la venta se da y se reparte a la gente que trabaja en el centro de reciclado, y de ahí sale su sueldo, ¿sí? Mira, empezamos con creo que eran 90 personas que teníamos en el sistema que hacían la separación, y hoy tenemos más de 1.300. Somos una organización política, digamos, nos definimos como una organización política porque entendemos que todos somos sujetos políticos hoy en día, pero sí consideramos que es importante mencionar que somos apartidarios, o sea, no pertenecemos a ningún partido político muy específico. Lo que se vuelca mucho en la organización es la crisis climática o el cambio climático, o la emergencia que tenemos, o las dudas o las inquietudes que tenemos sobre el cambio climático en sí. Estamos como preocupados de alguna forma por eso, y bueno, nos organizamos de alguna manera para poder, con acciones políticas, frenar un poco la crisis climática que hoy ya estamos viviendo, digamos. Entendemos que las decisiones políticas son fundamentales para los cambios, digamos. Entonces, para poder frenar la crisis climática es importante ocupar espacios de decisión donde podamos discutir y plantear leyes, normas que puedan afectar de alguna forma, como más específicamente a los ciudadanos, a la sociedad en general, digamos, particularmente en Tucumán. Concientizarnos en el primer paso de qué podemos hacer, qué cambio podemos generar y cómo también incentivar al otro joven, a nuestro par, para, digamos, que generemos este cambio de paradigma entre todos con el cuidado del medio ambiente. Primero, conocer, investigar, sumarte a alguna organización. O sea, en Tucumán hay muchas organizaciones que pueden participar de esto. A todas las leyes que hoy están en día o necesitan salir, es importante como difundirlas, seguir las redes sociales, como estar enterados, participar. O la organización de jóvenes puede cambiar las cosas a nivel local, porque a veces se cree que esas cosas pasan como en otros lados, pero realmente la capacidad que tiene la juventud para movilizar y para reestructurar pensamientos es muy grande. Entonces deberían usar esa fuerza, esas ganas para recombinar conceptos, para poder cambiar la situación y sobre todo la manera de pensar y de producir y de consumir. Ahora sería como el momento de empezar a profundizar sí o sí en todo lo que sería la educación ambiental y las problemáticas ambientales, porque nos estamos quedando sin tiempo. Lo primordial es la clasificación en origen de los residuos y que empecemos el compostaje. Empecemos también a un consumo responsable de las cosas, reutilizar, a separar. La idea es que los jóvenes, los adolescentes se sientan protagonistas porque lo son quienes tienen en sus manos el futuro, que por más que no seamos los responsables directos de que estemos en la crisis en la que estamos, sí somos los responsables de que podamos llegar a existir en un mundo que sea en sí habitable para nosotros, así que... No es que hablamos de bueno, cuidemos el medio ambiente porque queremos que los árboles y las plantas estén lindas, sino porque esos árboles y plantas nos ayudan a nosotros a vivir. Entonces es importante también cuidar y de alguna forma conservar el ecosistema. Tal vez pensás que sos uno solo, que sos muy joven, pero es como animarse, de creer que podés hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora sí llegó el momento de la charla con Nicole Becker. La presentamos un poco. Bueno, Niki es una activista por la justicia climática de Argentina, es una de las fundadoras de la organización, y con solo 21 años es una de las embajadoras de UNICEF Argentina y participó de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático.
Y sin decir mucho más, Nikki, te damos la palabra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo andan? Bueno, un poco como decía Guada, si quieren me presento un poco. Yo soy Nikki, tengo 21 años y soy una de las que empezó ahí con Jóvenes por el Clima. Capaz conocen a Jóvenes por el Clima Tucumán, ahí en el video estaba Pau de Jóvenes por el Clima, porque bueno, Jóvenes por el Clima surge, yo soy de Buenos Aires, pero después se convierte en un movimiento nacional. Para mí fue algo que pasó hace mucho tiempo, pero en realidad Jóvenes por el Clima surge en febrero de 2019, o sea, hace 3 años nada más, cuando empezamos a ver con muchos amigos y amigas que empezaba a circular un video de Greta Thunberg, que capaz ahí la tienen, una joven sueca casarse en frente del Parlamento, y a mí lo que me surgió cuando vi particularmente fue que hasta ese momento no era un tema que yo había visto en la escuela, pero eso es increíble que hoy en día ustedes estén teniendo esta posibilidad, porque cuando yo iba a la secundaria, la primaria, no era un tema de los que se hablaba, de los que podía aprender el mundo, tienen información que al parecer en Argentina no estamos viviendo. Y ahí fue un poco cuando me puse a investigar por mi cuenta, y con unos amigos tuvimos la idea loca de organizar la primera movilización por el clima acá en Buenos Aires, pero que se dio en diferentes puntos del país, en febrero del 2019, que no teníamos idea cómo hacer eso, o sea, cómo se convocaba una movilización, cómo le decíamos a la gente que venga, los medios de comunicación, nos vimos obligados a empezar a hacerlo porque, bueno, teníamos la información, sabíamos que algo estaba pasando y que un poco recaía en nosotros empezar a hablar del tema si en los medios de comunicación no lo hablaban, si nuestros amigos no lo hablaban, si en la escuela no lo hablaban. Y así fue como organizamos en febrero del 2019, el 15 de marzo del 2019, la primera marcha por el clima, en la que en Buenos Aires vinieron 5.000 personas, que es un montón. Piensen ahora, estoy viendo ahí las caras de muchas personas, que somos alrededor de 2.000, bueno, 5.000 reunidas en frente del Congreso de la Nación, exigiendo al Congreso, bueno, que tomen acción por el clima, que era un tema que a la juventud sí nos importa, sí nos importaba en ese momento, y que por ende tenían que empezar a tomar acción porque era lo que nosotros estábamos dando, porque queríamos vivir en un futuro que al menos sea habitable. Y un poco así es como surge Jóvenes por el Clima, sin pensar que iban a venir 5.000 personas, sin imaginarnos que iba a ser una movilización que nos iba a llevar a tantas cosas que pudimos hacer después, pero ese fue como la primera gran acción que hicimos, que un poco surge, creo que lo decía Pau en el video, las chicas de Salvando Salvando, que es otra organización ahí de Tucumán que sé que también hacen un re buen trabajo, que es esto del rol de los jóvenes, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que, bueno, o nos preguntan qué vas a hacer cuando seas grande, o bueno, el futuro es tuyo, o los jóvenes son el futuro, y es cambiar un poco esa lógica para entender que con respecto a la crisis climática, que es un tema que nos atraviesa un montón, pero que nosotros capaz no fuimos tan responsables en esas decisiones que nos llevaron a vivir esta situación, bueno, lo que tenemos que hacer es algo ahora, y que por ende no podemos esperar a tener 20 años más para recién ahí empezar a hacer cosas, sino que es una obligación empezar a hacerlo. Y algo que a mí particularmente siempre me comentar es que, no sé si vieron, a ustedes les pasa, pero como yo todavía me encuentro con mucha gente que piensa que lo ambiental es proteger un árbol porque, un poco como lo decía Pau, ¿no? Porque el árbol es lindo, o porque la naturaleza hay que mantenerla tal cual es. Jóvenes por Clima, lo que siempre tratamos de explicar es que en realidad la crisis climática es un asunto de derechos humanos, ¿no? O sea, hablar de crisis climática es hablar de que hay gente derecho al agua potable, por ejemplo, incluso bueno, a la vivienda, a la vida, como empezar a vincularlo mucho más con las cuestiones cotidianas, ¿no? Con el alimento, con lo que respiramos. Entonces parece que hablar de crisis climática es como hablar de algo muy técnico, o a veces, no sé si alguna vez escucharon hablar del 1.5, que es como la temperatura que no se tiene que superar.
Es algo que nos queda muy lejano a nosotros como estudiantes, decimos, bueno, acá me debía importar el 1.5, ¿qué tiene que ver conmigo? Y cuando lo empezamos a bajar, en realidad tiene que ver con eso, con lo que respiramos, con lo que comemos, con cómo nos relacionamos, como me parece que ese es un punto clave que desde Jóvenes por el Clima siempre tratamos de un poco romper, ¿no? Con ese mito de que importa el ambiental es una cuestión así como solo si tenés las necesidades satisfechas, cuando en realidad la crisis climática impacta por sobre todo a los sectores históricamente más vulnerables, porque por ejemplo, si hay una sequía, que es una de las consecuencias de la crisis climática, o una inundación, afecta más a quien no tiene una vivienda que a quien la tiene, y así sucesivamente con consecuencias como por ejemplo las olas de calor. No sé, estuvieron leyendo o viendo videos sobre olas de calor que se dieron en Europa, pero también las que se dieron en Argentina en el último verano. Eso tiene que ver con la crisis climática por el aumento de la temperatura. Entonces, bueno, cambiar un poco estas cosas que se dicen a veces de la crisis climática, tanto como que es una cuestión del futuro, como es una cuestión lejana de todos los problemas que tenemos hoy en día, son algunas de las estrategias que usamos también desde Jóvenes por el Clima para tratar de convencer a los que hoy en día pueden tomar esas decisiones, tanto en el Congreso. Bueno, tuvimos la posibilidad de reunirnos con el presidente hace 2 años, y también poder expresarnos ahí, y un poco romper con qué se espera de los jóvenes, ¿no? O sea, nunca se espera que los jóvenes vayamos al Congreso y hablemos en el Congreso, pero desde Jóvenes por el Clima creemos que eso es esencial para frenar la crisis climática, porque se trata de romper un poco con ese paradigma. Por eso, por ejemplo, después de esa movilización en 2019, empezamos a trabajar mucho en lo que era el proyecto de ley de cambio climático, se llama. Y empezamos así a tocar puerta por puerta a cada diputado o diputada del Congreso de la Nación a decirle: hola, soy Niki, soy de Jóvenes por el Clima, y necesito que apruebes este proyecto de ley, porque me preocupa este tema, porque es importante para nuestra generación, y ahí ir convenciendo uno por uno a los diputados y las diputadas, y eso fue un trabajo súper interesante que hicimos y que logramos que se termine aprobando en noviembre de ese año. Lo mismo con la Ley de Educación Ambiental. La Ley de Educación Ambiental también se aprobó por el trabajo no solo de Jóvenes por el Clima, sino de muchísimas organizaciones, convenciendo también a los diputados y diputadas de que la aprueben, porque creemos que es esencial que los colegios sea obligatorio aprender sobre este tema, porque es un tema que nos interpela y que además si no tenemos información es imposible poder hacer algo. Entonces, bueno, ver un poco, lo hablaban las chicas en el video también, qué rol tiene cada grupo, qué rol tiene cada persona, porque las cosas que hay para hacer son un montón. Desde Jóvenes por el Clima nos enfocamos en esto, también mucho en lo que es la comunicación, porque a veces falta mucho, o como les decía, a veces es muy técnica, entonces tratamos siempre de contarlo de una forma que sea más fácil, de que sea más accesible, y eso es un poco el trabajo que venimos haciendo de Jóvenes por el Clima. También somos un movimiento nacional, como les contaba, por eso en Tucumán, ahí está Jóvenes por el Clima Tucumán, que está Pau, Nina, Kio, un montón de personas, es uno de los Jóvenes por el Clima más grandes, así que también si les interesa después los pueden contactar, o yo les puedo pasar los contactos para también saber más qué hacen ahí específicamente en cuanto a lo local. Pero bueno, súper interesante que por más que nació acá, después se fue reproduciendo en un montón de lados del país, y este año, porque después fue la pandemia, o sea, nosotros Jóvenes por el Clima surge, pero después la pandemia apareció y fue como todo virtual, como bueno, a ustedes les pasó lo mismo, y este año tuvimos la posibilidad de hacer un campamento donde nos conocimos por primera vez, y fue una experiencia increíble poder vernos en persona y poder también entender cuáles son los diferentes problemas ambientales del país, que son muy distintos según la provincia, porque bueno, Argentina es muy grande, y son un montón de cosas que tenemos. Pero bueno, si después quieren el contacto de Jóvenes por el Clima Tucumán para saber específicamente en qué proyectos se están haciendo ahí en Tucumán, obvio que se los puedo compartir. Y otra parte importante desde Jóvenes por el Clima que hacemos, recién hablábamos de la importancia de lo local, ¿no? De entender, bueno, qué pasa al lado de mi casa y no irnos a algo tan lejos, pero también es importante entender que, bueno, la crisis climática es un problema internacional, ¿no? O sea, es un problema global que requiere la coordinación de muchos países. Por eso, como decía Guada, nosotros participamos de la COP. La COP es la Cumbre de Naciones Unidas por el Cambio Climático, donde fueron jóvenes de todo el mundo, y yo tuve la oportunidad de ir tanto en 2000, uy, ahí alguien está compartiendo pantalla. Bueno,
Tuve la oportunidad de ir tanto en 2019, que fue en Madrid, como el año pasado en Glasgow, y ahí conocer a, bueno, a Greta Thunberg, que antes era alguien como súper lejana y ahora es una compañera más, a otros jóvenes de todo el mundo y poder trabajar en conjunto con campañas globales, entendiendo que el cambio tiene que darse también en la coordinación entre países, por más que sea súper, súper complejo. Ahí, si la gente que está compartiendo pantalla, capaz si lo puede dejar de compartir. Ahí va, perfecto. Bueno, y después creo que la pregunta esencial, y es lo que nos convoca hoy, es pensar, bueno, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que la crisis climática es un problemón. Y a veces yo estoy escuchando mucho últimamente que, bueno, no hay nada para hacer, listo. Es un problema que no podemos resolver. Cuando en realidad, si escuchamos lo que dice la ciencia y escuchamos lo que dicen diferentes expertos, todavía nos queda tiempo para hacer algo. Y eso me parece que es lo importante que nos enfoquemos, porque es importante entender que nos queda muy poco tiempo, sí, que es un problema muy grave, sí, pero que podemos hacer algo. Y eso solo va a pasar si todos nosotros nos involucramos y empezamos a tomar acción de diferentes formas. Desde una beta más individual, desde una beta más colectiva. Yo, por ejemplo, bueno, formo parte de Jóvenes por el Clima, que es un colectivo, y que es súper interesante porque como los cambios que se tienen que dar son muy estructurales y muy grandes, son importantes agruparnos y eso nos da como más fuerza para conseguir esos cambios, pero a nivel individual también hay un montón de cosas que podemos hacer, e incluso no tiene que ser solo 100%, digamos, participar de una organización o cambios individuales, como por ejemplo, no sé, ser vegetariano o algunas cosas que ahora vamos a charlar, sino también pensar proyectos para sus colegios, juntarse con 1, 2, 3, 4 amigos y decir, che, en nuestro colegio podemos cambiar que en vez de vasos de plástico se usen otro tipo de vasos, que se reciclen, o que se empiece a reciclar en la escuela, o que se empiece a hablar, no sé, tener una charla por mes sobre este tema, un montón de cosas que se les puede ocurrir, que ustedes van a saber mucho más que yo sobre sus propios colegios, y que son súper interesantes para ver dentro de su marco de pertenencia, tanto a la escuela, a su familia, a su grupo de amigos, qué cosas se les ocurre que podrían funcionar mejor, que podrían cambiar y contribuir a estos cambios que necesariamente tienen que darse. Para mí una de las cosas, y que también lo nombraba Pau de Jóvenes por el Clima en el video, que son esenciales, es informarse, ¿no? Porque eso, a veces informarse no es tan fácil, o informarse requiere tiempo, y preferimos leer sobre otras cosas, pero saber sobre este tema es esencial para después poder también compartirlo con los demás, decirle a nuestros amigos y amigas, vos sabés que esto está pasando, sabías que ahora que hubo una ola de calor y que esto es por el cambio climático y no es casualidad y que nosotros podemos hacer esto. Eso creo que es el primer punto esencial, porque sin información básicamente no podemos hacer nada. Y ustedes que tienen la posibilidad, como veo, de tener este tipo de charlas o de participar de este concurso, o muchos de ustedes me imagino también de acceder a lo que son las redes sociales y que hoy en día nos informamos mucho por ahí, es una forma muy efectiva de el primer paso como para combatir la crisis climática. Bueno, entender qué pasa y también compartirlo con los demás, ¿no? O sea, seguir a personas que hablen de esto, leer noticias y demás. Porque nombrarlo es un poco primer paso. Y después, algo que podemos hacer tiene que ver con el consumo. O sea, todos acá comemos, nos compramos cosas, o sea, somos consumidores en muchos sentidos, y empezar a pensar un poco, bueno, ¿de dónde viene esto? Por ejemplo, un dato que a mí me llamó mucho la atención es que para hacer un jean, según la ONU, o sea, se requiere la misma cantidad de agua que lo que toma una persona en 7 años. ¿Y cuántas veces nos compramos un jean que nunca usamos? ¿Y cuántas personas hay que todavía no tienen ni siquiera acceso al agua? Entonces, empezar a hacernos estas preguntas a la hora de consumir, de comprarnos, por ejemplo, ropa, que es toda una industria que es súper contaminante, decir, bueno, ¿lo necesito, no lo necesito? ¿Por qué me lo estoy comprando? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? Todas estas preguntas que incomodan y que son muchas veces incómodas de hacerse, para mí son esenciales para también cambiar culturalmente nuestros hábitos, ¿no? Que contribuyen mucho a estar viviendo esta situación. Y eso se relaciona también con el consumo de carne, que los expertos, los científicos de cambio climático hablan de que no es necesario dejar de comer carne. O sea, yo personalmente sí, pero más desde una cuestión moral, pero a nivel cambio climático
reducir un poco el consumo de carne también ayuda a reducir la contaminación por el cambio climático, porque es uno de los factores que contribuyen a llegar a esta situación. Ese es, por ejemplo, uno de los hábitos que podemos cambiar, pero otra es eso, comprarnos la ropa solamente que sea necesario, y así hay un millón de cosas. Otra tiene que ver con algo que hablaba mucho en el video, que es separar los residuos, que muchas veces, por lo menos acá en Buenos Aires, hay como un mito de que, bueno, no sirve, de que o sea, que no tiene sentido, cuando en realidad separar residuos no solo es una cuestión ambiental, que básicamente hace que, bueno, por ejemplo, un envase pueda volver a reutilizarse, y algo que contamina mucho, o sea, el plástico a veces no se degrada ni en millones de años. Entonces, si nosotros logramos que se vuelva a usar, es algo súper importante para que no quede después tirado en una playa y lo veamos en una foto de toda una contaminación de una playa, o hasta se han formado islas de plástico en medio del océano, y estas cosas pasan justamente porque usamos tanto plástico y lo descartamos al segundo. O sea, nos compramos una botella de plástico, la tomamos y en 10 minutos, como demasiado, la tiramos. Y eso provoca un montón de cuestiones, pero también porque hay un montón de gente, que son los cartoneros y las cartoneras, que lo que hacen es reciclar estos materiales reciclables, y que si nosotros separamos, facilitamos su trabajo, porque justamente lo tienen ya separado y no tienen que meter la mano en lugares donde, se imaginarán, está mezclado, no sé, unos mocos que nos sonamos con la botella de plástico, y ellos lo tienen que separar, y como se imaginarán, a nadie le gusta hacer eso. Entonces también, desde una cuestión de dignidad con respecto a su trabajo, es súper importante reciclar, y sobre todo entender de dónde viene ese plástico y cómo podemos hacer para que tenga más uso. Lo mismo con las bolsas cuando vamos a comprar, ¿no? Llevar nuestra propia bolsa. Y después, bueno, una de las acciones que un poco yo les contaba, que creo que es esencial, es la organización con otras personas. Porque todos estos hábitos que les estuve diciendo están buenísimos y contribuyen a este cambio cultural, pero también es importante que nos organicemos con nuestro grupo, por ejemplo, con nuestra, no sé cómo le llaman ustedes, división o grupo de la escuela, y poder pensar en conjunto qué pueden hacer, porque eso va a tener mucha más fuerza que si lo hacen que si lo hacen solos. Y eso es algo que está buenísimo, que lo hagan, que se replanteen, y que eso, que no nos convence de que la crisis climática es un hecho y que no hay nada para hacer. Sí es una realidad que hay impactos que ya están sucediendo, como las olas de calor, o bueno, los incendios que se dieron, por ejemplo, en Corrientes a principios de este año, pero que no por eso no hay nada para hacer, todo lo contrario. Por eso justamente más acción tenemos que tomar y más nos tenemos que organizar como jóvenes, porque esa esperanza al futuro que vamos a vivir no tiene que ser una esperanza vacía de que alguien lo va a solucionar, sino que lo contrario, esa esperanza la tenemos que construir juntos, pensando cuál es ese futuro que queremos, y sobre todo haciendo cosas para que ese futuro se vea de una forma más justa y amigable con el ambiente, que, como decía Pau también en el video, eso repercute en nuestra calidad de vida, tanto de nosotros como de todas las personas que nos rodean, y también de las futuras generaciones, que les va a tocar la peor parte. Así que bueno, esa es como un poco la intro general sobre el clima, y algunas ideas básicas de un puntapié de qué pueden hacer, qué podemos hacer, cómo. Así que, bueno, ahora, si les parece, no sé si tienen algunas preguntas o quieren charlar sobre algunas cosas en particular, pero bueno, abierta a eso, y también a seguir en contacto si tienen algún proyecto, si quieren sumarse a Jóvenes por el Clima u otra organización, o quieren información o lo que sea, por el Clima Tucumán, que capaz los pueden ayudar más con eso. Buenísimo, Niki, muchas gracias por todo lo que nos compartiste y por todos los consejos que nos diste. Sí, ahora estamos abiertos a que nos manden todas las preguntas y consultas que tengan por nuestro número de WhatsApp del concurso. Así que bueno, vamos esperando eso y te avisamos, Niki. Dale, genial. No tengan vergüenza, quiero preguntas. Si no tienen, las inventan.
Bueno, acá nos llega una que dice más o menos, ¿qué fue a vos lo que más te impactó en esto del cambio climático que te llevó a meterte tanto en el tema? A mí lo que más me impactó en realidad fue el tema de no tener información, o sea, como al principio cuando ¿por qué yo no vi esto en la escuela? Como eso fue como mi primer enojo en algún punto, y que cuando empecé a leer en internet y empecé a leer mucho las páginas de ONU, que son como bastante confiables en información, hace que es la crisis climática, es un asunto de derechos humanos, y que cuando leí eso me cambió, como les decía, mucho la perspectiva que tenía sobre el tema, que antes pensaba que era algo que no me importaba o que era algo súper lejano a lo social o a la cuestión de derechos humanos, y cuando leí eso y entendí por qué sobre todo, se me hizo un clic de eso, y sobre todo podemos, si nos organizamos, lograr cosas, que es un poco lo que tratamos de hacer desde Jóvenes por el Clima. Pero en algún punto nunca lo decidí, o sea, nunca y que bueno, para garantizar a nuestra generación un futuro habitable, pero más justo. Bueno, acá también nos llega otra pregunta que dice, ¿cuán sustentable se puede llegar a ser? Bueno, esa es una pregunta súper interesante, porque por eso yo les decía que por más que hay un montón de cosas que podamos hacer, como reducir el impacto de carne, usar menos plástico, viajar más en transporte público y demás, hay cambios que tienen que darse que son estructurales. Por ejemplo, no quiero ser muy técnica, pero eso no depende de que nosotros hoy usemos, no sé, más transporte público, depende de exigirle a los gobiernos y a las empresas que empiecen a invertir en ese tipo de energías. Por eso es importante realizarnos y no solo quedarnos con esos cambios individuales. Entonces, ¿qué tan sustentable se puede ser? Bueno, es complejo, hay un montón de cosas que podamos hacer, pero hay otras que necesariamente tienen que cambiar a nivel estructural para que nosotros podamos tener hábitos más sustentables, como esto que les decías del transporte, ¿no? Perfecta. Después preguntan, ¿fue complicado al principio encontrar entidades que los apoyen a ustedes? Sí, pero a su vez como empezamos con una idea muy grande, que nos salió muy bien, un poco de por casualidad o no sé, como llamó mucho la atención esta marcha de 5.000 personas y ahí se nos acercaron muchas personas. Entonces fue como un gran paso para darnos a conocer y que también tanto organizaciones que venían trabajando hace mucho, como también diputados, diputadas se nos acerquen y poder empezar a hacer esos lazos. Pero sí, es una de las cuestiones más importantes y más difíciles, ¿no? Como saber cómo también trabajar en conjunto, no solo con tu organización, sino con otras, y ver cómo nos podemos apoyar mutuamente, porque no sé, por ejemplo, nosotros tenemos más fuerza, no sé, en redes sociales porque tenemos más seguidores, pero hay otros que tienen más conocimiento técnico. Bueno, y cómo poder hacer para complementar y trabajar en conjunto es esencial. Después, ¿cómo podemos presionar a nuestros gobiernos que se preocupen por el medio ambiente? Ay, justo se me trabó. ¿Cómo podemos presionar a nuestros gobiernos? Claro, para que se preocupen por el medio ambiente. Bueno, muchísimas formas. O sea, desde Jóvenes por el Clima, por eso organizamos movilizaciones donde vinieron más de 35.000 personas. Y eso es un poco una muestra de, bueno, hay 35.000 personas acá que quieren estos cambios. Pero en realidad las formas de hacerlo son un montón. No sé, el año pasado, cuando estaba la pandemia, organizamos cartas por ejemplo, por la ley de humedales, que es una ley súper importante porque los humedales son un ecosistema muy importante como los bosques, pero que hoy en día no están protegidos, y desde Jóvenes por el Clima y otras organizaciones juntamos más de 1 millón de firmas de todas de personas argentinas que decimos queremos esta ley. Y eso también es una forma de presionar y decir,
bueno, somos un montón, de nuevo, no somos solo un individuo, sino somos 1 millón de personas que queremos esto. También teniendo reuniones, ocupando espacios, hablando en medios de comunicación sobre el tema. De nuevo, mientras más gente sepa sobre el tema, esté informada, también más presión va a haber, y por eso es importante seguir difundiendo este tema y también juntándonos y realizando diferentes acciones para presionar a los gobiernos. Bien. Están llegando un montón de preguntas, así que te sigo leyendo. Me ¿Qué, gusta, sí, sí, sí. qué recomendarías vos enfocarnos? ¿En algo más macro, algo más grande o en algo más pequeño, local? ¿Qué recomendarías vos? Bueno, depende. O sea, creo que siempre es importante empezar por algo más local, por lo menos, porque también si no entendemos qué está pasando a la vuelta de nuestra, es más difícil todavía entender qué cambios globales podemos hacer. Así que depende mucho del contexto, por eso yo también les decía que me parece que la escuela, yo no tuve esa posibilidad, pero encontrar un proyecto para hacer en la escuela me parece que está buenísimo, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer y que no es ni macro ni micro, o sea, es un cambio bastante grande, pero que a su vez está mucho más cerca de lo que pensamos. Acá nos preguntan, ¿cuál es la campaña en la que están trabajando actualmente en Jóvenes por el Clima? ¿Cuáles son los objetivos de la organización a largo plazo? Bueno, muchas cosas. Ahora estamos trabajando mucho en la ley de humedales, que es esto que les contaba, que los humedales lo que hacen, básicamente el cambio climático se genera a partir de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Por ejemplo, cuando se quema combustible fósil como el petróleo, se emiten estos gases y hacen que se concentre el calor más en la atmósfera. Y los bosques, por ejemplo, los océanos y los humedales, son ecosistemas que absorben estos gases, entonces son súper importantes porque se los llaman sumideros de carbono. Y desde Jóvenes por el Clima estamos trabajando, de hecho, el martes que viene, el martes 9 de agosto, tenemos en el Congreso de la Nación una acción que se llama Tu voz por los humedales, donde invitamos a jóvenes de todo el país, que de hecho creo que todavía están a tiempo, si es que quieren, no estoy segura, pero creo que sí, que está en el link en la historia de Jóvenes por el Clima de Instagram, a sumarse para que todos los jóvenes del país que quieran puedan venir al Congreso o sumarse virtualmente y puedan hablar y puedan decir por qué es importante para ellos que salga una ley de humedales. Que eso es un poco lo que hablaba antes, ¿no? De, bueno, que la voz de los jóvenes también esté en esos espacios. Esa es una de las cosas que venimos trabajando. Otra es que en octubre de este año va a haber un evento en Buenos Aires que se llama el C40, en donde van a venir los gobernadores de las 100 ciudades más grandes del mundo, acá a Buenos Aires, a hablar sobre cambio climático, y estamos organizando una marcha y acciones muy grandes, y también como un festival, para seguir instalando el tema en la agenda, y también pensar, bueno, qué sería una ciudad sustentable y cómo podemos hacer para llegar a eso. Esas son dos de las cosas que estamos trabajando, y mucho en educación ambiental, dando talleres en colegios y demás. Buenísimo, gracias, Miki. Después nos preguntan, ¿fue fácil llegar al Congreso? No, y como se imaginarán, al principio era, bueno, ¿por qué alguien bueno, yo en ese momento 18 años, qué ven a hacer el Congreso y qué me viene a explicar a mí? Y par con eso fue un montón, pero también había tanto, pero hace 3 años más todavía, había tanto desconocimiento sobre la crisis climática, escuchaban porque necesitaban entender qué estábamos pensando, siendo un movimiento muy grande, y era justo un año electoral, querían los votos de la juventud, que lo escuchamos mucho con los votos jóvenes, y querían empezar a hablar de ambiente, pero ni siquiera sabían de qué. Entonces no fue fácil, pero a su vez logramos tener ese lugar también a partir de esas movilizaciones que hicimos, en donde demostramos que éramos muchos. Después nos preguntan, de las acciones que podemos tomar, ¿cuál sería la más fundamental? Bueno, Para es que no hay empezar. no sé si para empezar, para mí es informarse y saber sobre el tema, porque a partir de ahí
o sea, lo que les surja a partir de saber va a ser un montón de cosas, o sea, hablar con eso, con un montón de gente, empezar a compartirlo en redes sociales, cambiar su dieta alimentaria, empezar a usar menos plástico, pero eso es a partir de informarse. Si ni siquiera tenemos la información, no hay ninguna acción que tenga sentido. Y la verdad es que lo tienen que sentir ustedes, o sea, no tiene tanto sentido que yo les diga la fundamental es esta y esta, o sea, yo siento algunas, ustedes sentirán otras, y lo importante para mí sobre todo es eso, es estar informado y compartir esa información con la gente que los rodea. Bien, y como última pregunta, nos preguntan chicos, ¿cómo pueden empezar en el colegio, dentro del colegio? ¿Qué acciones, qué proyectos, además de reciclar? Bueno, cada uno sabrá bien cómo funciona su colegio. A mí lo que se me ocurre es pensar proyectos en donde tengan talleres de educación ambiental más seguido, en donde, bueno, esto que puedan tener, no sé si algunos ya lo tienen, pero los tachos reciclables, o que usen menos, que no tengan vasos de plástico, sino que tengan vasos, digamos, reutilizables. Otro taller puede ser, no sé, pensar en hacer salidas a conocer basurales o conocer diferentes problemas ambientales que tiene Tucumán, para poder verlo, digamos, en primera persona, que a veces nos cuesta imaginárnoslo. Nada, son un montón de cosas que pueden hacer y que pueden cambiar, y que ustedes mismos, una vez que lo ven, lo empiezan a ver en todos lados. Entonces el tema es hacer el clic y un poco empezar a ver, esto debería cambiar, esto está mal, esto, no sé, esto podría funcionar mejor al menos, y pensarlo en conjunto, pero seguro si se ponen a pensar, se les van a ocurrir un montón. A mí se me ocurren esas así como más generales. Buenísimo, Niki, muchas gracias por todo lo que nos compartiste, por acompañarnos hoy y también agradecerle a Jóvenes por el Clima Argentina por todo lo que hacen por el cuidado del medio ambiente en nuestro país. Así que nada. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa quedo a disposición. Y eso, si quieren contar con Jóvenes por el Clima Tucumán o lo que quieran, eh, bienvenidos a hacerlo. Buenísimo, muchas gracias. Están todos invitados entonces. Y bueno, desde Confíe también queremos agradecerles especialmente a todos los alumnos y a los profes que se unieron hoy por sumarse a esta iniciativa, por animarse a este pequeño desafío para luchar por un planeta mejor. Esperamos que juntos podamos seguir aprendiendo cada vez más sobre el ambiente que nos rodea y cómo cuidarlo. Como todos sabemos, el planeta es nuestra casa y es la única que tenemos. Por eso tenemos que seguir luchando para que sea hoy y siga siendo a futuro un espacio habitable para todos, donde cada ser vivo pueda crecer de manera más sana, con aire, agua y alimentos saludables. Por último, nos dejamos la mirada de Rachel Carson, bióloga y escritora naturista, que dice así: es algo sano y necesario volver la mirada a la tierra, y al contemplar sus bellezas, reconocer el asombro y la humildad. ¿Por qué dejamos esta frase? Con tanta tecnología en nuestro día a día, muchas veces nublamos la mirada, sin prestar atención a lo que la tierra nos ofrece, desde lo más simple como el aire que respiramos. Un poco la frase es mirar con otros ojos y empatizar con este mundo que tanto nos brinda. Una pequeña acción por parte de cada uno puede volverse un gran cambio. Ahora sí, llegó el momento de la acción, de usar la creatividad y todas sus habilidades para motivar a todos los ciudadanos a sumarse a este cambio. El trabajo en el aula continúa ahora en el aula y por curso. En un PDF que tienen los profes, les dejamos la guía y las consignas para crear sus proyectos. Tienen una semana para desarrollarlos y el profe encargado debe enviarlos hasta el viernes 12 de agosto. Mucha suerte para todos y ya estamos emocionados por conocer sus propuestas. Un saludo de parte de todo el equipo de Confíe. Ya pueden ir cerrando el Meet y trabajar en el aula. Muchas gracias a todos. El Zoom.